Se fugó Rocco, chiquilina, ya lo comentábamos ayer, según informó hoy el diario El País, el integrante de la mafia italiana le habría ofrecido a los policías que lo ayudaron a escapar, escuchen bien, $80.000. Además resulta que un informe policial redactado hace un año alertaba que el mafioso intentaría escaparse de cárcel central. Por estas horas el Ministerio del Interior, bueno, está buscando a los responsables, ¿no? Y justamente en esta búsqueda de responsables resulta que hubo una reunión entre las autoridades de presidencia y parte del Ministerio del Interior y entonces renunció, esta es la última noticia, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Alberto Gadea, que es como la cabeza máxima del Instituto Nacional de Rehabilitación, y es por eso, para hablar de esto, que estamos en contacto con el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit. Buenas tardes, Petit. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo ¿Qué tal? andan? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, esto es una noticia muy fresca y de último momento, pero por lo que nos comunicábamos contigo principalmente era para saber cómo era Gadea como director del Instituto Nacional de Rehabilitación. Sí, yo me enteré recién, no tengo información oficial, formal sobre todo lo ocurrido, aunque sí por distintas fuentes que he hablado, tengo distintos elementos y me enteré ahora cuando me llamaron de esta situación. Esta, que es una renuncia institucional, me parece que bueno, es una lástima que Gadea deje el cargo porque es un hombre que, por lo menos lo que yo he visto y teniéndolo como contraparte, es un hombre que trabaja trabajó con mucha intensidad, con mucha apertura, con mucho diálogo, pero bueno, los cargos públicos, políticos e institucionales tienen estas cuestiones que a veces cuando pasa algo, los impactos caen sobre los que están al mando en la cabina de mando del avión. Pero más allá de eso, corresponde señalar que en todo lo que trabajó con nosotros fue un muy correcto funcionario, comprometido y volcado ahí a la tarea. Petit, ¿le sorprendió esta fuga de la ex cárcel central? Bueno, yo diría que sí porque si no tendría que ser muy incoherente, porque si yo hubiera visto algún elemento que dijera, bueno, por acá se puede fugar gente, tendría que de alguna manera haberlo transmitido en la medida que eso es un problema potencial para todo el mundo, pero obviamente mi tarea central no tiene que ver con, si bien está vinculado, no tiene que ver con lo estrictamente policial o la seguridad, sino con las condiciones de reclusión, con las condiciones de derechos humanos y cómo se afectan esas condiciones. A veces la seguridad influye y en ese sentido entra en mi tarea, pero en este caso, este episodio, no tengo mucho para decir ni para agregar, porque realmente es un capítulo estrictamente que tiene que ver con lo asegurativo y con lo policial y que queda en esa óptica, me parece, por ahora al menos, ¿no? ¿Usted estaba al tanto de este informe policial redactado hace un año que alertaba sobre esta posible fuga? No conocía ese informe, tampoco lo he visto, o sea, tampoco, la verdad no le puedo ser muy útil con respecto a ese punto porque tampoco lo he visto, así que no sé exactamente qué decía, tampoco sé si se tomaron medidas, porque quizás se tomaron medidas, yo no lo sé. Yo creo que también cuando pasan estas cosas muy impactantes se genera una sucesión de informaciones y de datos y de imágenes que a veces hay que checar si efectivamente son así, ¿no? Claro. Y bueno, justamente porque están en juego a veces la actividad y la imagen de las personas, hay que ser cuidadoso, pero yo no tengo información oficial y ese documento no lo conozco. A Moravito en un momento lo habían trasladado al Comcar, ¿verdad? Entonces, como que mi pregunta es, este tipo de personas que están en espera de una extradición con estos crímenes tan graves, ¿no? No tenemos un lugar en el sistema penitenciario que sea adecuado. Bueno, nos faltan todavía muchos lugares adecuados para muchas cosas, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos es justamente la mezcla de situaciones muy distintas, que inevitablemente siempre va a haber mezclas porque los caminos que llevan a pasar por la justicia y por la cárcel son muy diversos, las personalidades son muy diversas y es imposible tener una cárcel para cada característica, ¿no? Habría que tener cientos y cientos de cárceles. Pero sin duda que hay cosas que nos faltan, hay tipos, perfiles de unidades que nos faltan y quizás un área para personas que son particularmente complicadas en su manejo por distintos motivos sería necesario, porque si no a veces la solución es aplicar medidas extremas de seguridad para una población muy grande que de pronto no necesita y eso
cubre también a quien sí la necesita, pero cae sobre todo los demás. Entonces, Claro. sin duda que es una de las cosas que podría estar faltando. Lo hemos conversado a veces con las autoridades, pero es un sistema que todavía está yo diría que está en construcción. Creo que es un puzzle que todavía se está armando, por eso enfatizamos siempre que, por un lado, las cosas que se han logrado hacer, los avances que hay. Esta propia cárcel central, que no es cárcel central en realidad, sino es el Centro de Clasificación y Diagnóstico, es un lugar que antes era una cárcel y que no era adecuado. No era adecuado porque no se sabía muy bien por qué se estaba ahí, cómo se lograba estar ahí, cómo se lograba no salir de ahí. Y ahora hay un centro de clasificación y diagnóstico que las personas son estudiadas, valoradas y son derivadas, por lo menos con un inicio de clasificación técnica en los lugares que le corresponden. En esa misma unidad había dos áreas que son de poblaciones estables. Una población con problemas de salud mental. Sí. Allí en el piso quinto está un sector que viene de la sala 11 bis del Vilar de Bo, que es un lugar que está mejor que en la sala 11 bis. Yo visito los dos lugares. Es mejor en sentido más contenido, más atendido en la enfermería, la parte médica. Y la otra población estable, la población que estaba esperando la expatriación, el traslado hacia otro país, un juicio al respecto, de extradición. Y bueno, en ese sentido, la pregunta es correcta. Creo que hay cosas que faltan piezas en ese puzzle todavía, sí. Petit, en la prensa en estos días se hablaba también de que estaban en un régimen de arresto administrativo. Usted, no sé si usted sabe exactamente qué quiere decir eso, pero bueno, no me quiero quedar con la intriga porque quizás nos pueda desasnar. Bueno, son personas que no están condenadas por delitos en el país, o sea, no están condenadas por la justicia uruguaya, están esperando la extradición para ser juzgados o para ser valorados por una justicia de otro país. Están en una especie de limbo que es problemático su manejo, porque justamente no son personas que se van a integrar a programas de rehabilitación, no tienen un régimen de tratamiento penitenciario, y en ese limbo esperan. A veces esas esperas pueden ser muy cortas, a veces muy largas, porque hay temas hay países con los cuales hay tratado de extradición, países que hay documentos que van y que vienen, escritos, traducciones, por supuesto también presentaciones de los abogados. Son situaciones muy complejas que se alargan en el tiempo. Bien. Nosotros también visitamos ese lugar, también dialogamos con las personas que estaban allí, pero por eso se le llama el arresto administrativo. No es un arresto estrictamente penal, llamémosle, sino que están en un proceso que va rumbo a una actividad penal judicial. Además de la renuncia, digamos, del director del INR, de Alberto Gadea, se van a dar sumarios administrativos con respecto a los que están a los funcionarios de la ex cárcel central, obviamente. La pregunta es, ¿hay mucha corrupción, hay mucha cuestión entre la policía o entre los funcionarios dentro de las cárceles? ¿Eso también es un problema? Bueno, la pregunta es muy buena y muy compleja la respuesta, no porque no quiera darla o quiera esconder la punta que tiene la pregunta, sino simplemente porque si yo supiera de causas de corrupción y las que conozco, las denuncio. Claro. Hay una cantidad de situaciones en las cuales nosotros, y yo ya llevo 4 años y poco más en esta tarea, aunque había estado vinculado a las cárceles, y el otro día recordaba, en el año 85, antes que empezara la democracia, escribí un artículo cuando estaba la cárcel de Punta Carretas tomada por los, en ese momento llamados presos sociales, que eran presos que pedían también una amnistía, aunque eran presos comunes. Pero intensamente desde hace 4 años uno va descubriendo realidades cada vez más profundas, más complejas. Evidentemente el tema de la falta de institucionalidad en algunas áreas genera ese tipo de problemas como la corrupción y los abusos. Yo creo que hay una política clara de combate a la corrupción. Esa es una de las cosas buenas que ha tenido la reforma penitenciaria. Se investiga, se depura, hay un departamento de inteligencia penitenciaria que, si bien no tiene todos los recursos que debería tener, mi impresión es que trabaja con integridad y que reciben muchas denuncias de familiares y de personas y que las tramitan frontalmente, ¿no? Entonces, obviamente que todo el mundo que implica la privación de libertad es de altísimo riesgo para todos los abusos, los excesos, los lados oscuros del alma humana, de todos los que transitan o transitamos por allí. Por eso los controles y la transparencia
tiene que ser muy importante. Claro, Y en este caso parece bastante evidente que hubo alguna ayuda, ¿no? Porque hacer un boquete en el penal, en el techo, digo, en un piso donde había controles supuestamente, obviamente que el boquete no se hizo en esas horas, en esa noche, debe haber llevado un tiempo. Sí, yo lo que ocurre es que yo tengo que hablar a partir de lo que puedo constatar, lo que yo sé que es así. Bueno, Yo tengo pero una según su cantidad experiencia... de ideas y de presunciones, que en la medida que son presunciones yo no las puedo asegurar. Es más, yo no tengo información oficial como fue exactamente la fuga. Yo no sé si fue exactamente así o de otra manera. Entonces sí, obviamente algo tan impactante genera una cantidad de suspicacias y por eso insistimos tanto nosotros en poder trabajar en política pública, en transparencia, en verificación de las cosas para que cuando ocurre algo se pueda saber de qué se trata, ¿no? En este caso, pone en evidencia entonces que tenemos un problema locativo, digamos, y de distribución, que ya decimos, no puede ser de uno a uno, pero sí que tendría que haber distintos tipos de reclusión para distintos tipos de realidades. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que, bueno, de que en realidad más allá de todo, la corrupción está siendo encarada como un punto. Y el otro... ¿hay algo que diga esto sobre el sistema penitenciario desde su lugar que pueda denunciar, o sea, o que pueda servir como enseñanza, digamos? Bueno, ustedes, no es por ser, ¿cómo se llama?, simpático, pero ustedes preguntan muy bien, son muy afinadas las preguntas. Lo que ocurre es que a mí no me gusta en ningún episodio sacar conclusiones generales a partir de un hecho puntual, porque parece que uno se está como un buitre parando arriba de una desgracia y sacar conclusiones diciendo, bueno, yo dije que, yo concluyo que, entonces trato de ser muy cauteloso con esto. Creo que lo que decíamos en este intercambio es bastante claro. O sea, por un lado hay un combate a la corrupción, ese combate es permanente, no siempre se puede lograr todo, hay carencias, hay falencias, hay algún tipo de unidades de distinto tipo que es necesario seguir pensando y construyendo y cambiando la geografía y enriqueciendo la geografía, más allá de todo lo que se ha hecho, que es bastante, pero seguimos estando lejos todavía de tener lo que podríamos tener. Y desde el punto de vista nuestro, nosotros creemos que básicamente el cumplimiento de las normas de derechos humanos, la buena convivencia y en lugares sanos, le hace bien a todo el mundo. Es la mejor manera para ahuyentar la violencia en todas sus formas. La corrupción también es una forma de violencia, es una forma de engaños, es una forma de daño a la sociedad, de daño a las personas, y por lo tanto, en definitiva, la gran bandera sigue siendo tratar de tener espacios de convivencia sanos, y para eso tienen que ser lo más chicos posibles, manejables, comprensibles, transparentes, pero sabiendo que estamos transitando en los terrenos más complicados del alma humana y que justamente cosas muy malas suelen pasar. Petit, aprovechando que lo tenemos en contacto, lo quiero consultar sobre un tema que también hemos seguido aquí en Vespertinas, que tiene que ver con el recurso de habeas corpus que usted presentó por estos internos en el módulo, en 2 sectores del módulo 8 del Excomcar, que la justicia le pidió al ministerio que los mueva de lugar, digamos, a 15 días, pero nunca supimos efectivamente qué fue en qué quedó esa historia. ¿Cómo está hoy en día? Bueno, ese recurso es el que fue recogido por la juez de primera instancia, fue apelado por el Ministerio del Interior, está en proceso de apelación en el Tribunal de Cuarto Turno y de todas maneras ha habido algunas señales de que el Ministerio del Interior está tomando en cuenta lo que allí ocurrió. Hay una circular que se ha emitido a distintas unidades señalando que no se debe superar por celda la cantidad establecida para cada lugar, o sea, para combatir el hacinamiento, lo cual deducimos nosotros que eso implica una serie de medidas complementarias para mejorar la convivencia y bajar la violencia. Yo creo que ya se están produciendo efectos, ya hay señales, hay pasos que se están tomando, mientras se espera la resolución final del Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno. ¿Pero no se trasladó a ningún recluso aún? Bueno, el sistema está en este momento, el sistema penitenciario, con una gran movilidad. Hay muchos traslados que se están haciendo. Yo creo que están habiendo algunos movimientos justamente en línea con esa sentencia para poder, cuando se dilucide judicialmente de forma definitiva, se pueden instrumentar lo más rápidamente posible. Yo creo que ya hay movimientos en ese módulo que están en línea con los efectos esperados del habeas corpus.
Juan Miguel Petit, muchísimas gracias por este rato y por desasnarnos de estos dos casos No, bueno, que gracias nos a tienen ustedes, conmocionados. muy buenas las preguntas y bueno, espero no haber perdido el cuidado, porque en estos momentos hay que tener mucho cuidado del esfuerzo también que hace mucha gente por trabajar y por tener lugares muy complejos, y que a veces bueno, desactivar las bombas les lleva a la peor parte que está tratando de desactivarlas, ¿no? Sí, no, quedó clarísimo y como siempre su sensibilidad fue grande y su cautela también. Así que bueno, tranquilo. Muchas gracias, que ande amable. muy bien a la orden. Hasta luego, chao, chao. Muchas gracias. Chau, chau. Nos tiramos flores mutuamente. ¿no? Sí. Bueno, Juan Miguel Petit dice primero que Alberto Gadea, que renunció a su cargo como director del INR, esa parte es importante de destacar, fue lo primero que comentó, que fue el tema de que era una persona con la que se podía trabajar, que era un buen director del INR, y tal. Entonces, esta cuestión de que caiga alguien por ser el cargo, son esas cosas que tiene feas este tipo de cargos, ¿no? Bueno, Sí, justo sí. lo que él señalaba, ¿no? Claro, Ese lugar de responsabilidad que a veces puede suceder que uno no esté enterado de lo que está pasando, pero en definitiva termina Sí. siendo responsable. Quizás sí, digo, no lo sabemos, pero... Sí, a veces son cosas más coyunturales que bueno, que te dejan como una marca ahí en toda la trayectoria, ¿no? Claro. Igual a mí lo que sí me sorprende es la rapidez con que se le pide la renuncia o se renuncia frente a un caso que por supuesto es importante, es grave, y cómo en otras dependencias del Estado y con otros problemas que son también graves, no parece pasar lo mismo. ¿No? Capaz que Es tuvo que como ver la repercusión extraño. internacional que tuvo. Creo ¿no? saber lo que estás diciendo. A ver, ¿A qué te estás refiriendo? a ver. Algún secretario por ahí, me parece No, que está. cuando uno ocupa un cargo de responsabilidad, un cargo público, me parece que cuando y bajo su égida pasan estas cosas, también me parece de ética, no que me pidan la renuncia, me parece Que que, uno tiene ponga la que renuncia. uno ponga la renuncia. Eso es lo que me parece que debe suceder, porque bueno, en definitiva, sepa o no sepa, es la responsabilidad de uno. Sí. Ahora, me parece que no sucede en todo. Tiene que ver ¿no? con eso de que es un caso que nos está poniendo a nivel internacional con problemas, Claro. para Sí. mí. O sea, la velocidad de Pero hay otros casos que también nos ponen en el mundo internacional en un lugar complicado y no pasa. Claro, pero este caso es directamente relacionado Sí. con un país. De hecho, se picó la interna política, por supuesto, y todos salieron a hablar de eso, justamente, ¿no? Que quedamos frente al mundo pegados, digamos, bastante pegados. Y sí, y más después con bueno, la información de Telenoche, que las cámaras de la ex cárcel central no estaban funcionando, las cámaras de seguridad. Durante como un rato largo, ¿no? Como Claro. varias horas. Claro. 12 Eso horas. es así. Me quedó la duda de si se apagaron porque alguien dio una mano, digamos, con esto, o si estaban rotas desde hacía no sé Fue una cuánto. primicia de Leo Pedrousa, nuestro compañero de Telenoche. Que Si justo la se apagaron habían o- llevado. Que no La funcionaban, cuestión es que pero- no funcionaban. Justo se las habían llevado, creo, no sé, para arreglar, no sé, fue algo muy raro todo eso. Emilia Suspicacia. Y después también pasan otras cosas que no tienen que ver con un líder de una banda criminal como es Rocco Moravito, Moravito. sino que dentro de las personas que se fugaron hay un muchacho que había estado preso, había salido, había matado con una botella cortada de una manera Salvaje. terrorífica y salvaje a otro muchacho en su barrio porque había estado con su ex mientras él estuvo preso. Esta historia es de un argentino que es dentro de los que estaban con pedido de extradición. Entonces, uno piensa... O sea, un preso peligroso. Y entrevistaron a la mamá de la víctima de él, del otro muchacho, ¿no? Del que él asesinó. Y en un medio argentino. Y entonces yo leía, claro, la desesperación de esta mujer que es como interminable su dolor, ¿no? Habían encontrado al responsable, se había escapado, lo habían encontrado acá, vuelta ¿no? a la paz esa que te da, bueno, por lo menos el que mató a mi hijo va a estar frente a la justicia y va a ser juzgado por cumplir una esto, pena. y resulta que de nuevo para atrás. Es Sí, como tremendo. fuerte, ¿no? Es tremendo.
a nivel personal también. Les cuento Tenemos- que este tipo de cosas pasan en el primer mundo también. Puntualmente, mira, en Italia, 3 fugitivos, uno de los cuales cumple cadena perpetua por asesinato, huyeron de una cárcel de máxima seguridad utilizando sábanas para deslizarse por las paredes y no fueron captados por las cámaras de seguridad. Esto fue en octubre de 2017. La cárcel está ubicada en una pequeña isla de Sicilia. Es gracioso porque parece una historia de una película de hace 20.000 años. Hablando de las cámaras de seguridad, producción nos apunta que fue Asuntos Internos que se llevó las cámaras. El viernes, en realidad, el aparato que funciona, que graba, digamos, las cámaras, y se le devolvieron ayer a las 19 horas. O sea, está. Claro, fue por No eso, sabe. las habían llevado, no sé si para reparar o no sé bien qué, o Por sea, eso. era una cosa que, pero justo todo. Y bueno, sí, ¿no? capaz En que fin. se había batido esa información o Eso, se llevaron claro, para capaz que ya facilitar sabían. que ese Sí, movimiento... andás a ver cómo fue, pero el asunto es que, claro, de repente ellos se enteraron de eso, ¿no? De esa situación en la que iban a estar sin cámaras y que esa era la ventana de oportunidad también. Claro. Totalmente. Bueno, eso nos puso, digamos, en la tapa de los diarios.